Saludo a todos los hermanos, amigos, bendecidos. Gracia y paz os sea multiplicada. En el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por este momento, por este espacio que podemos compartir una palabra de aliento, de fe, de conocimiento, de revelación. Y quiero en este día, primeramente, comenzar orando al Señor y que sea el Espíritu Santo que nos dirija, nos enseñe y nos muestre su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, te glorificamos, te amamos, Señor, por tu grandeza, por tu bondad, Señor. Descansamos en tu palabra, descansamos en tu gracia, en tu bendición. En el nombre de Jesús, gracias por lo que somos en ti, por lo que podemos hacer en ti, Señor, por todo lo que lograste en aquel sacrificio único y para siempre, Señor. Te bendecimos, te amamos por eso, Padre Celestial. Dejamos este espacio en tus manos, en el nombre de Jesús, para que el Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, nos muestre, Señor, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, estamos aquí desde San Miguel, Buenos Aires, Argentina, hacia el mundo entero. Le mandamos saludos a los hermanos de distintos lugares que se encuentran en Estados Unidos, que se encuentran en México, en España, diferentes amigos, hermanos que nos sintonizan, que están ahí acompañándonos, apoyándonos. Les mandamos nuestros saludos y bueno, compartir esta palabra. Mandamos también un saludo grande para todos los que nos ven también por vía Facebook, que después lo pasamos al Facebook. Les mandamos saludos en el nombre de Jesús. Y bueno, en este día quería compartirles una enseñanza, ¿no?, del libro de los Gálatas. Comenzar con esta enseñanza. Este libro es un libro precioso, un libro que nos da conocimiento de cómo caminar en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo estaba tratando temas como por ejemplo la libertad en Jesucristo y también la esclavitud de la ley que fue dada por medio de Moisés. Y vemos que en este libro encontramos al apóstol Pablo exhortando a la iglesia de los Gálatas. Y esto es tremendo. Y esto es tremendo porque los Gálatas, ¿no?, estaban de alguna forma sirviendo al Señor, pero parece que comenzaron a mezclar la ley con la gracia. Entonces ellos comenzaron a caminar, a andar mal, ¿no? El apóstol Pablo dice que de esa forma ellos no estaban haciendo realmente lo que Cristo había logrado, lo que Cristo había cumplido. Sabe que la iglesia primitiva, en un comienzo, ellos predicaban a Jesucristo, obviamente, porque sabían y comenzaron a tener un entendimiento de lo que es la palabra de salvación, pero ellos no tenían muy bien en claro qué pasaba con las tradiciones judías. Ellos todavía sostenían en alguna manera que tenían que cumplir ciertos preceptos judaicos, ¿no? Y entonces ellos comenzaron a tener esa forma de pensar, ¿no? A decir, bueno, Cristo nuestro Salvador, lo recibimos, pero también tenemos que guardar la ley de Moisés. Eso es lo que la iglesia primitiva hacía en un comienzo. Entonces, lo que ellos hacían en un comienzo, se ve que los primeros cristianos eran judíos, lo sabemos que eran judíos, y Jesús no lo había revelado muy bien en claro cómo iban a seguir. Pero después llama al apóstol Pablo, y note algo, el apóstol Pablo era una persona que conocía muy bien la ley, que era un discípulo de Gamaliel, y Gamaliel era uno de los
digamos, mejores maestros, ¿no?, de la ley. Y es tremendo lo que hace el Señor. Llama a una persona que estaba totalmente sumergida en la ley, con el conocimiento de la ley, para luego revelarles que eso no era lo que realmente vino a ser Jesucristo, ¿no? Cristo vino a revelarse a sí mismo. Cristo vino a mostrarnos su buena noticia. Él no vino para decir, bueno, sigan cumpliendo mandamientos, sigan cumpliendo religiosidad de días de fiestas. No, Cristo vino para que nosotros vivamos por Él y para Él. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, hablando de su alma y su cuerpo, decía, lo vivo por medio de la fe de Jesucristo. Entonces, ahí vemos que realmente una enseñanza muy buena. Y quiero comenzar con el libro de Gálatas capítulo 1, donde el apóstol le dice a los Gálatas, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Esto es tremendo, ¿no? Porque hoy en día se piden títulos. Hoy las personas dicen, bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Quién es tu apóstol? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde saliste? Y entonces muchos buscan mostrar, no, yo pertenezco a tal colegio, no, yo soy del tiempo de Victoria, ¿no? No, yo soy de los X iglesia. Y entonces las personas muestran de alguna manera grupos de humanos. Pero Pablo decía todo lo contrario. Y hoy si decimos estas mismas palabras que dijo el apóstol Pablo, muchos nos condenan. Nos dicen, ¿y ustedes qué se piensan que son? ¿Quién se creen que son? Y quizás si Pablo daría una prédica en este momento, en este tiempo, diría, yo soy apóstol y no fui nombrado por ningún hombre alguno. Y muchos van a decir, ¿será que se levantó solo? Pero la verdad es que Dios levanta, ¿no? Dios levanta a las personas. Entonces el apóstol Pablo decía, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a la iglesia de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy autorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Esto es tremendo, ¿no? Lo que realmente dice Pablo, dice, estoy horrorizado. En la otra traducción, la que se lee normalmente, tradicional, dice, estoy, se me fue la palabra, horrorizado, no, estoy maravillado. Estoy maravillado que tan pronto se han apartado, ¿no? Y entonces habla de que, y Pablo de acá dice que se apartaron de Dios, ¿no? Y eso es tremendo. ¿Cómo uno se puede apartar de Dios? Esto entendemos que no es que se separó de Dios, sino que realmente no estaban descansando en el Señor, no estaban fortaleciendo la fuerza del Señor, sino que se estaban fortaleciendo a sí mismos. Ellos llegaron a pensar como hoy en día muchos piensan, tenés que tener fe en vos mismo. Y eso es tremendo. ¿Cómo vamos a tener fe en nosotros mismos? No podemos tener fe en otra persona. La única forma de tener una fe excelente es a través de la obra consumada, la fe de Cristo, la fe en Cristo y la fe de Cristo. No hay otra forma.
Por eso que Pablo decía, estoy horrorizado o también estoy maravillado de que tan pronto, ¿no? Y entonces están siguiendo un evangelio diferente. ¿Por qué habla de un evangelio diferente? Y acá lo explica una forma buenísima. Esta es la traducción nueva, traducción viviente, que dice, están siguiendo un evangelio diferente porque hay uno que aparenta, tiene una apariencia de evangelio, pero dice, aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que distorsionan la verdad acerca de Cristo. Entonces, este evangelio que se estaban predicando era un evangelio distorsionado, un evangelio diluido, un evangelio que no era lo que Pablo les llevó en un principio. ¿Por qué Pablo le hace esta corrección a estos hermanos? Es porque Pablo él había predicado la gracia en toda su plenitud, en su pureza, en su gran amor, misericordia. Le había predicado la buena noticia claramente. Y ellos aparentemente la habían recibido. Pero ¿qué pasó en la iglesia de Galacia? Empezaron a venir predicadores de la circuncisión. Estos predicadores de la circuncisión, ellos mezclaban la ley y la gracia. ¿Por qué razón? Porque no comprendían, no separaban los pactos. Entonces ellos tenían una predicación de la ley y de la gracia, ¿no? Por eso que vemos en el libro de Hechos que cuando se armó discutiendo entre ellos si tenían que guardar la ley o no, entonces eso en su tiempo fue tremendo. Y lamentablemente hoy estamos viviendo nuevamente esos momentos, ¿no? Nuevamente se repite la historia en que personas quieren guardar la ley de Moisés, los 10 mandamientos, ¿no? Que se habla mucho de los 10 mandamientos, ¿no? Y se enseña mucho los 10 mandamientos y fíjate que hasta países, ¿no? Que tienen los 10 mandamientos en alto, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, en un momento tenían los 10 mandamientos en alto y después los sacaron. Y ahora quieren volver nuevamente a iglesias, luchan para que coloquen los 10 mandamientos en los colegios. Y eso es tremendo, ¿no? Porque ahí es como se distorsiona el evangelio. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿no? No es que estamos hablando en contra de Moisés, en contra de los judíos. Simplemente estamos colocando nosotros en el tiempo, en el momento que estamos. Entonces el apóstol Pablo sigue diciendo, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo. Mirá Pablo, dice, si alguien o también nosotros. Pablo estaba diciendo, mira, si yo también en algún momento cambio la predicación es porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Entonces el apóstol Pablo dice, aún yo. Entonces tenemos que mirar. Me gustan los ejemplos de hermanos que decían, miremos la palabra. Mire la palabra. Y un pastor, Kenneth Hagin, decía, no escuchen lo que yo digo, no repitan lo que yo digo. Ustedes mismos comprueben la palabra. Comprueben si es cierto o no. Y si eso es algo maravilloso, ¿no? Algo que tenemos que hacer, es cuando escuchamos la palabra de alguien, no solamente creamos porque alguien lo está diciendo, sino que meditemos, busquemos si está correctamente con la palabra. Y si no lo está, se corrige, y si lo está, hay que aceptarlo, porque está en la palabra. Entonces Pablo decía, si alguno o nosotros, o incluso un ángel, ¿será que un ángel puede traer un evangelio? Tremendo, ¿no? Y dice, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Acá Pablo se ve bien fuerte en eso, bien fuerte. Y note algo, en la historia hay una denominación muy influyente, muy grande,
que dice que recibió el tercer testamento por medio de un ángel llamado Moroni, ¿no? Y entonces dice que ese ángel le revela a cierto líder un evangelio, y estaba escondido y lo fue a buscar y sacó el tercer testamento. Y esto pasó en los años 1800 y pico. Y qué tremendo, ¿no? Lo que Pablo estaba diciendo. Si aún un ángel les predica otro evangelio, si aún un ángel sea anatema, ¿no? Dice la palabra, sea maldito. ¿Por qué? Porque no es de parte de Dios ese evangelio. No viene de parte del Señor. Y vamos a comprobar esto. Vamos a comprobarlo con la palabra del Señor. Dice, repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y acá Pablo está medio enojado, está totalmente enojado. Y esto está hablando, ¿por qué? De otro evangelio, porque distorsionan y alejan y desenfocan la mirada del Señor. Y yo no tengo problema con aquellas personas que por ahí están predicando la palabra mezclada de ambos pactos, ¿no? Y quizás sin el conocimiento del Señor. Pero cuando alguien predica, ¿no? Teniendo el conocimiento o enseñando, ¿no? Apartándolo de la mirada de Jesucristo, tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? No porque nos podamos perder, sino que distorsionan la palabra. Y sabe, acá en Argentina hay como un juego, ¿no? Que de chicos, niños de jardín, que se llama el teléfono descompuesto, ¿no? Que una persona le dice una palabra, un nene dice otra palabra y se van pasando las palabras y al final llega cualquier cosa, ¿no? Así también sucede con el Evangelio. Muchas veces se predica una cosa, se va repitiendo y se va distorsionando, a menos que lo comprobemos con la palabra del Señor. Entonces Pablo estaba enojado diciéndoles estas verdades, porque ellos mismos, los Gálatas, habían distorsionado el Evangelio, lo habían diluido, habían aceptado verdades que a ellos no le correspondían. Y hoy tampoco corresponde los chofares, las cosas judías, ¿no? Que enseñan, que venden tantas cosas judaicas que muchos toman y hablan de Yeshua y dicen que si hablamos en Jesús en español no es la traducción, que tenemos que nombrarlo de alguna forma y condenando y realmente trayendo cosas de la ley. Y note que todas las predicaciones se basan en los libros del Antiguo Testamento. Todo, y quieren imitar a todas las cosas del Antiguo Testamento. Se tiran los ríos 7 veces, corren, dan la vuelta 7 veces, quieren abrir los mares, quieren descender fuego del cielo, quieren ser los nuevos Elías, ¿no? Del Nuevo Testamento. Los Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba en el Antiguo Pacto también, no estaba en el Nuevo Pacto. Quieren traer muchas cosas de los judíos a la iglesia, ¿no? Quieren traer la ley nuevamente. Y Pablo está diciendo, si ustedes traen la ley nuevamente, porque acá en la carta de los Gálatas, Pablo estaba hablando con gente que sabía qué estaban haciendo, ¿no? Ellos sabían de alguna forma que estaban predicando la ley. Quizás no sabían cómo es el engaño, ¿no? De eso. Quizás no sabían que ellos no tenían que hacer eso. Pablo también dijo, lo que yo tenía en un momento como ganancia, que eran la ley, los pactos, los mandamientos, las celebraciones, las fiestas, lo tengo ahora todo por basura, ¿no? ¿Por qué? Por el conocimiento de Jesucristo, ¿no? Porque Jesucristo es superior. En el libro de Hebreos también nos muestra que Jesús es superior que el antiguo pacto, que el nuevo pacto es superior que el viejo pacto y que Jesús es superior que Moisés, y lo deja muy en claro también eso. Entonces el apóstol Pablo le sigue diciendo a los Gálatas, dice, queda claro
que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces Pablo lo que estaba diciendo es porque lo decía con conocimiento. Él había recibido una revelación del Señor, y esta revelación decía que la ley del antiguo pacto no se podía incluir dentro de la iglesia. Y mucha gente dice, pero está en la iglesia primitiva. Ellos predicaban eso, pero ellos no tenían la separación, porque la separación de los pactos viene con Jesucristo, no viene con Jesucristo y con el apóstol Pablo, viene con la revelación que tuvo Pablo, no viene con la revelación que tuvo Pedro, que tuvo Santiago, sino con la revelación que tuvo el apóstol Pablo. ¿Por qué el Señor lo hizo así? Porque a Él le agradó hacerlo así. A Él le agradó hacerlo así. A Él le plació. La voluntad de Dios fue que el Pablo trajera el Evangelio de la gracia. Y entonces, y no podemos decir nada con eso, porque cuando Dios Él planea algo, lo hace, y no por eso tenemos que decirle por qué lo hizo de esa manera. Simplemente a Él le plació que el apóstol Pablo trajese el mensaje de la gracia y que pusiese los fundamentos. En el libro de Corintios dice que Él puso los fundamentos, que siendo la piedra angular era Cristo, pero Él puso los fundamentos en la iglesia, porque la iglesia estaba sin fundamentos. Entonces, esto de lo que estamos hablando acá son fundamentos de la iglesia cristiana. Y dice en el verso 11, amados, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. Esto es muy importante porque Pablo tuvo una revelación espiritual. Y si pensamos que si esta revelación fuese humana, hoy ya hubiese desaparecido. Porque dice en el libro de los Hechos, cuando se juntaron los fariseos y a ver qué hacían con los cristianos, Gamaliel dijo, si esta obra viene de parte de Dios, nadie lo va a impedir. Y si viene de parte de los hombres, eso va a pasar, se va a quedar en olvido. Y vemos cómo muchos han levantado escribiendo libros, escribiendo revelaciones, y esos libros ni siquiera se leen o se toman en cuenta como espirituales. ¿Por qué? Porque no eran realmente lo que Dios quería para su iglesia. Pero vemos que la carta del apóstol Pablo sí es lo que Dios quiere para la iglesia. Entonces dice que él no predicaba un evangelio con razonamiento humano, sino que el evangelio que predicaba le fue dado por revelación. Dice, no recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben que me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Aún antes que yo naciera, Dios me eligió de una forma fundando a la iglesia cristiana. Él era un apóstol de que ponía fundamentos, o sea, antes del apóstol Pablo la iglesia no tenía fundamentos, pero ahora sí tiene fundamentos. Y ahora uno puede decir, quizás un apóstol pueda traer hoy en día una revelación, un apóstol puede hacerlo, y sabemos que no, porque toda la revelación, el conocimiento que necesitamos para este mundo ya fue dado en lo que es en la palabra del Señor. No tenemos que agregar nada, ni siquiera visiones, nada. Las visiones que las personas tienen o los mensajes que ellos dan tienen que concordar con la palabra. Si no concuerda con la palabra de Cristo, entonces no se puede tomar, porque eso hay que ser tener mucho discernimiento en eso, y realmente hay que discernir y comprobar los espíritus, ¿no? Si son de Cristo o no lo son. Y eso hay que hacerlo. Entonces Pablo dice que él recibió este mensaje y él no fue, ni siquiera lo que ya eran apóstoles. Él no fue diciendo, bueno, yo traje este mensaje. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo no hizo eso? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad.
La experiencia que tuvo el apóstol Pablo, si fuese un invento de él, ya hubiese pasado. No estaríamos hablando de él. No se hubiese tomado como una verdad absoluta, ¿no? Y es una verdad absoluta de Cristo, no porque Él sea importante, sino porque Cristo es el importante, porque Cristo es el Señor, porque Jesús comprueba a través de su Espíritu Santo, comprueba en lo interior la palabra escrita y concuerda con las Escrituras, aún del Antiguo Testamento. Tiene que todo y concordar. No puede haber un mensaje que no concuerde. Hay doctrinas que son tomadas de un solo versículo y después de pensamiento humano. Y no hay otro versículo para sostener lo que dice. Entonces toda doctrina tiene que ser filtrada por la palabra. Y si la palabra concuerda, bien. Hoy en día se predica un evangelio muy diferente. No se predica versículo por versículo con el pensamiento de la iglesia primitiva, con el pensamiento que ellos tenían, sino que se predica con un pensamiento humano. Se predican, sacan temas y un versículo acá, un versículo por allá, y hacen que la Biblia diga lo que la Biblia no dice. Y eso es tremendo. Por esa razón tenemos que leer las cartas de Pablo y toda la Biblia, ¿no? En su contexto, desmenuzando, comprobando con la historia de la iglesia, comprobando con los dichos de Jesús, comprobando con lo que se dijo en el Antiguo Pacto, con lo que se dice en la ley. Hay muchas formas de poder comprobar la palabra, ¿no? Y no hace falta ser un teólogo para hacer eso. Falta tener una Biblia y concordancia, y vaya buscando la concordancia de los versículos con lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Pacto, y vas a ver cómo la enseñanza de Pablo encaja correctamente con todas las cosas que él estaba diciendo. Entonces dice, el verso 1:18 dice, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Sicilia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir, y alababan a Dios por causa de mí. Entonces el apóstol Pablo le trae diciendo a los Gálatas, mira, yo estuve con Pedro, estuve con Santiago, estuve también con iglesias que no me conocían personalmente, y todo eso, ¿por qué razón le decía? Para que tengan un testimonio de lo que él estaba diciendo, otra gente lo podía comprobar. Él estaba diciendo, mira, ustedes pueden preguntar, o como quien dice, bueno, pregunten, yo estuve allá, estuve con esto, y muchos pensaban que, el que nos perseguía, ahora predica la fe que quería destruir, y glorificaban y alababan al Señor. Gloria a Dios cuando vemos eso, ¿no? Que alguien que persigue a la iglesia, luego se convierte en la iglesia. Eso es tremendo. Dice, luego 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes que, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos la libertad que tenemos
en Cristo Jesús, porque querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos deblogamos ante ellos, ni por un instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Entonces acá entra lo que le estábamos diciendo en un principio. Muchos de los que cristianos de aquel entonces, Pablo dice que se presentó después de 14 años. Por una revelación, el Espíritu Santo le dijo, bueno, ahora anda a Jerusalén, presentate con ellos y presentarle el mensaje que predicase entre ellos. Entonces él presentó el mensaje y muchos dijeron, bueno, nos respaldamos. Porque también Pedro se levantó, esto está en el libro de Hechos, Pedro se levantó diciendo, yo también estuve con los gentiles en la casa de Cornelio, ¿no? Él estuvo con Cornelio en Italia. Estuvo en Italia predicando la palabra del apóstol Pedro y él vio cómo los gentiles que no habían nacido de sangre judía habían sido llenados con el Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas, como pasó en el día de Pentecostés, y se asombró diciendo lo mismo que nosotros vivimos, experimentamos. En el día de Pentecostés lo sucedió a estos gentiles. Entonces Pedro, después de que tuvo una visión, que caían los animales, que decían, Pedro mata y come, también está en el libro de los Hechos esa parte, donde el Señor estaba diciendo que ya no tenía que seguir pensamientos que en un momento le fue dado acerca de la ley, porque eran animales inmundos. Y ahí le dice el Señor al apóstol Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. No lo llames, en otras palabras podemos decir, no llamemos pecador lo que Dios ya santificó. Y hablando de animales, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, que somos santos en el Señor, no tenemos que llamarnos entre nosotros pecadores? No tenemos que decir, hermano, a ver cuántos pecadores hay acá, y hablando de creyentes, porque no somos pecadores. Aunque las personas pequen, no son pecadores, porque su naturaleza es ser santo. Por eso la naturaleza fue transformada, fue cambiada. Y acá lo que Pedro estaba diciendo y apoyando lo que Pablo decía. Entonces Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, mira, yo estuve con ellos y ellos me apoyaron. Y dice que había un grupo de judíos que se infiltró dentro de la iglesia primitiva y espiaba la libertad. Y saben que muchos de ellos hacían que, decían al apóstol Pablo, lo obligaban de alguna manera a decir, a que haga cosas judías, porque decían que el apóstol Pablo estaba apostatando de Moisés. Entonces muchos de esos falsos hermanos que dicen la palabra, no eran que estaban realmente siguiendo a Jesucristo. Estaban más preocupados de que se estaba predicando en contra de Moisés. Esa es la preocupación que ellos tenían. No tenían una preocupación de decir, bueno, estaba predicando. No, estaban preocupados porque muchos de los gentiles no practicaban la ley. Porque Pablo recibió ese mensaje de Cristo, que no tenían que seguir con los rudimentos judíos, ¿no? Por eso que acá habla del reglamento judío. Y dice que él no quería, en la iglesia, dice que en la iglesia no permitió que eso ocurriese. Pero sin embargo, vemos como el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, él de alguna manera quería agradar a lo de su nación y hacía cosas judías, ¿no? Se hacía votos, hacía cosas para agradarle a ellos. Por eso que en otra palabra dice, me hice judío para los judíos, me hice griego para los griegos, me hice gentile para los gentiles, ¿no? Porque realmente se ponían al lugar de las personas. Pero claramente en este libro de Gálatas está tratando este tema
de que no hay que guardar la ley, de que no hay que introducir ni siquiera un punto ni un sistema de ley, porque hay muchas personas, congregaciones en este mismo momento que quizá dicen, bueno, nosotros no guardamos la ley, no matamos animalitos, no guardamos los 10 mandamientos, pero todavía tienen un sistema de la ley, porque dicen, vos ayunás, vos para tomar la Santa Cena tenés que estar bautizado, mirá que tenés que guardar esto, son muchas ordenanzas, aunque no son judías, pero es un sistema legalista, un sistema de que si no pensás como nosotros, vos sos un apóstata, vos sos un falso, vos no servís. En primer lugar, es que Dios no nos puso como jueces, Dios nos está alumbrando. Y sabe que yo estoy contento porque veo que muchas congregaciones están siendo alumbradas con el Evangelio. Van entendiendo, quizás poco a poco van entendiendo, como nosotros. Nosotros fuimos entendiendo de poco a poco, no es que recibimos la luz de pronto y después somos los últimos del apóstol Pablo, no, somos los últimos del mensaje de gracia, de ninguna manera. Nadie tiene la última Coca-Cola del desierto, nadie es el más, simplemente Cristo es el más de todo. Cristo es el Señor y Cristo está dando luz. En todas las denominaciones, usted puede comprobar, usted escucha a otros hermanos que por ahí están mezclando, pero a los hijos del Señor se les está alumbrando. Estamos viendo por todas partes un altisbo de gracia. Y eso va a ir de menor a mayor, va a ir en aumento, porque así lo creemos, porque estamos predicando la palabra. Y yo llevo ya 10 años, se cumple este año 10 años con el mensaje de gracia. Y en estos 10 años estamos viendo estos últimos, casi podemos decir 3-4 años, mayor crecimiento de este mensaje de gracia. Gente hablando incluso por televisión, que antes no se veía eso, porque Dios está dando alumbramiento, estamos llegando de alguna manera a predicar casi una misma cosa. No sé si vamos a llegar, no lo sé, ojalá que sí. La palabra dice que todos debemos predicar la misma cosa y esperemos que así sea. Amén, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo le decía a aquellas personas que estaba totalmente asombrado, maravillado, horrorizado de que estaban siguiendo un evangelio diferente. Y entonces después les muestra que él fue y le presentó el mensaje a los primeros judíos, diciéndoles, mirá, ustedes que son los apóstoles del Señor, bueno, yo les estoy predicando este mensaje entre los gentiles, y ellos le dieron un apoyo, bueno, recibieron. ¿Por qué? Porque había algo tremendo ahí. El apóstol Pablo les muestra a ellos que en su ministerio había milagros y prodigios. ¿Y qué dice de los judíos? Los judíos buscan señales. Entonces, las mismas señales que estaban en Cristo las veía ahora en Pablo. Entonces ellos podían constatar por medio de esas señales la palabra, ¿no? Estaba diciendo, bueno, él recibió a Jesucristo y las señales están siguiendo. Y Pedro dice lo que pasó en Cornelio, entonces, bueno, vamos a darle nuestro apoyo. Y le dieron un sistema, ¿no? Que no se olvide de las viudas y que se guarden de fornicación, de relaciones sexuales, ¿no? Ilícitas, guárdense de eso y no coman ciertos animales, ¿no? Le dan unos simples, es un sistema de ley, no le dan la ley entera, pero un sistema de ley le dicen que tengan, ¿no? Y salen a predicar a los gentiles. Entonces, los líderes de la iglesia, esto es capítulo 2, verso 6, dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Entonces acá dice, bueno, a mí se me dio la responsabilidad de predicar a los gentiles y a Pedro se le dio la responsabilidad de predicar a los judíos. En otra traducción dice el evangelio de la circuncisión
y el evangelio de la incircuncisión. El de la circuncisión representa al evangelio que tenían los primeros cristianos, que tenían mezclado con la ley. Dios le permitió a ellos que sigasen, a ellos únicamente. A los gentiles no. A los gentiles dijo, ustedes tienen el mensaje de la incircuncisión. El mensaje que no tiene nada que ver con tradiciones judías. Y hoy la mayoría no son judíos. Y hoy los judíos que son no son judíos porque han nacido en Israel. Hoy son judíos por descendencia humana, por herencia, y no por lo que lo sean. Pero ahora a todos se le anuncia el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino o el evangelio de la gracia, como también se le llama en las escrituras. Entonces dice que el apóstol Pablo dice: a mí los grandes apóstoles no me enseñaron nada nuevo, porque Dios no tiene favorito. Y hoy hay muchos que se creen superapóstoles, ¿no? Que creen que tienen el último mensaje, y no es así. Hay muchos más que tienen mejor enseñanza. Hay muchos más pastores, ministros que Dios ha levantado en este tiempo para que sepamos una cosa: que el evangelio no se trata de megas iglesias. A todos nos gustan las megas iglesias, obviamente. No estoy en contra de las megas iglesias. Gloria a Dios porque se pueden reunir, porque hay iglesias por gente que tiene mucha influencia. Gloria a Dios por eso. Pero no se trata de eso el evangelio. No se trata de quién sea más o quién tiene más, sino se trata de una sola persona, de Jesucristo. El evangelio es de Jesucristo. Y Pablo, su lucha era por llevar el mensaje de Cristo, no por predicarles, la iglesia de Pablo, o la iglesia de Apolos, o la iglesia de Pedro. No era por predicar esto, era por predicar a Cristo. Y este es nuestro mensaje, Cristo. Esta es nuestra enseñanza, Jesucristo. Esta es nuestra doctrina, Jesucristo. Esta es nuestra palabra, Jesucristo. El evangelio no se trata de nadie. No se trata ni de mí, ni de vos, ni de nadie. Se trata de Jesucristo. Y entonces dice en el verso 2:9: de hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas y nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban con su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo de la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Esto es tremendo, ¿no? El apóstol Pablo veía en ellos que Pedro en un momento andaba con los gentiles, porque él se visitaba. Andaba con los gentiles, comía con ellos. Si estuviera en Argentina, Pedro comería un asado, una morcilla, ¿no?, con nosotros, y estamos todos contentos, ¿no? Con Pedro, mira, vino Pedro con nosotros, gloria a Dios. Seguramente Pedro estaba hablando: yo caminé por el agua, yo estaba con el Señor y vi como la tormenta se paró, y todos los gentiles: wow, tremendo, ¿no? Qué bendición, Pedro, que estás con nosotros. Y después, cuando vinieron los amigos de Santiago, dice que Pedro agarró, se cambió de mesa. Dijo: me llevo mi mesa para allá, voy a comer con los judíos. Y dice que otros judíos comenzaron a hacer lo mismo, incluso Bernabé. Se levantaron otra mesa y comían sus comidas, ¿no? Y capaz comenzaban a murmurar entre ellos, ¿no?
nosotros no comemos esas comidas, ¿no? Claro, estos son gentiles, ¿no? Nosotros, mirá lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos los elegidos del Señor, somos los llamados. ¿Cómo vamos a comer con ellos? ¿Cómo vamos a estar ahí? Bueno, soportando, no sé lo que decían, pero por la escritura de Pablo uno puede llegar a pensar de que por ahí andaba la cosa, que no estoy muy equivocado en lo que estoy diciendo con lo que escribe Pablo. Entonces, acá vemos otra cosa. Vemos cómo también estaban haciendo acepción de personas, estaban diciendo con ellos no nos juntemos, con ellos menospreciándolo, como diciendo nosotros lo de la circuncisión, nosotros los que guardamos los días, los que ayunamos, nosotros los que mantenemos los mandamientos. No, capaz lo decían con sus labios, pero con sus hechos ellos estaban predicando ese mensaje. Y Pablo le dijo, ustedes son hipócritas, porque muy bien, cuando no había nadie de Santiago, acá estaba Pedro comiendo con nosotros, ¿no? Y acá le dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? ¿Por qué obligas a judaizar a los gentiles? ¿Por qué estás obligando de alguna forma, llevando el mensaje, ¿no? de mezclado nuevamente? Estaba mezclando. Y ahí, en ese momento, es ahí cuando se mezcla el mensaje, ¿no? Es ahí cuando muchos de los gentiles se comenzaron a sentir como inferior. Claro, uno escucha a un judío, y usted escucha a un judío, usted dice, ¡wow! Tremendo, porque ellos son el pueblo elegido, porque ellos son, tienen las enseñanzas, tienen tantas cosas que Dios lo eligió. Pero no nos olvidemos que también nosotros somos elegidos en Cristo. Somos el llamado elegido en Cristo. Efesios 1:4 dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para estar en Cristo. Entonces los gentiles se sentían inferior a los judíos y por esa razón comenzaron a imitar a los judíos. Comenzaron a traer el chofar, traer, lo que es el manto que se ponen, vamos a ungir con aceite, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Cosas judías, cosas tremendas, ¿no? Que podemos nombrar. Vamos a guardar la fiesta. Ese animal no coma, ¿no? No coma aquello, no coma aquel otro. Pedro, ¿qué tenemos que comer? Entonces Pedro le daba una dieta, ¿no? Cosas así. Empezaron a mezclar, empezaron a imitar a los judíos. Y el apóstol Pablo le llamó eso hipocresía, porque ellos no cumplían con toda la ley. Ellos caminaban como los gentiles. No se olvide que Pablo le dice a Pedro que ellos caminaban como los gentiles. No es que cumplían toda la ley, eran solamente algunos puntos cumplían, no cumplían toda la ley, te da unas cositas. Y por eso que más adelante le dicen que quiere guardar un mandamiento, tiene que hacerse cargo de todos los otros, ¿no? El apóstol Pablo y también lo nombra Santiago, ¿no? Nombra lo mismo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? con eso, decía Pablo, ¿no? a los gentiles. Y entonces le dice en el verso 15, le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Él está hablando de nacimiento, no nacieron, no son como los gentiles. Los llamó, no son como los paganos idólatras de alguna forma que ellos nacieron. Nosotros fuimos apartados de nuestro nacimiento, de este mundo, ¿no? Santificados. Pero la verdad, santificación está en Cristo ahora. Entonces ellos fueron apartados de alguna forma de nacimiento. Entonces dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley.
y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no por lo que hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, esta enseñanza era lo que traía un gran confusión, porque ya los judíos guardaban los mandamientos de la ley para agradar a Dios, y el mismo sistema de la ley entró en los gentiles. Ellos querían agradar al Señor en su fuerza, en guardar mandamientos, y por esa razón comenzaron a imitar a los judíos, ¿no? Y porque ellos querían agradar. Y entonces el apóstol Pablo trae la doctrina de la justificación. Y dice que no somos justificados por lo que hagamos o por guardar los mandamientos, sino que somos justificados por medio de la fe que es en Jesucristo. Y añade, y nadie será salvo por guardar la ley, sino que todos serán salvos por Jesucristo, tantos los judíos como los gentiles. Nadie en esta tierra va a ser salvo si no es por Jesucristo. Nadie, no hay otro camino. Muy bien lo dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. No es las ordenanzas judías, no es tu comportamiento, es la fe en Cristo. Ahora, ¿es importante el comportamiento? Sí, es importante, porque es nuestro testimonio. No es para agradar a Dios, es para nuestro testimonio, es para mostrar que por la fe agradamos a Dios, es para mostrar que somos justos por la fe en Jesucristo y que no estamos buscando querer agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Entonces, estas cosas son las que Pablo estaba aclarando y le estaba diciendo a los gentiles: mirá, bendecidos, ustedes no tienen que traer esta confusión, ustedes son justificados por la fe en Jesucristo, no por guardar mandamientos, no por guardar ley, no por tener comportamientos judíos, no. Entonces el apóstol Pablo dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Jesucristo y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, Pablo dice: soy un pecador. Si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Entonces, Pablo, ¿qué hizo con la ley? La echó abajo. Dijo: la ley no va más. La ley quedó cumplida y abrogada, y lo que se envejece tiende a desaparecer. Entonces, para Pablo la ley desapareció. No está más la ley. Y para Pablo y para los que estamos en Cristo, la ley no está más. Para los judíos puede ser que esté la ley, porque la ley lo va a llevar a Cristo. Pero para nosotros, que hemos creído en Jesucristo y somos justificados por la fe, la obra consumada, la ley no tiene que estar en nuestra vida. Ese sistema ya pasó, ya terminó, quedó caducado. Ahora viene un sistema nuevo, el régimen del Espíritu Santo, ¿no? El régimen del Espíritu. Entonces termino con esto. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, en otras traducciones dice que si por la ley nos justificamos, en vano murió Cristo. Y la verdad de todo es que Jesucristo no murió para que nosotros queramos justificarnos delante de los hombres. Y acá nos damos cuenta
¿Qué era este problema que traía la ley de vuelta a la iglesia? ¿Cuál era el problema? El querer agradar a Dios. Ellos se sentían de alguna manera como incompletos si no agradaban a Dios haciendo algo. ¿Y qué mejor manera de ver los predicadores de la ley, ¿no? De los judíos? Ellos veían como ellos como ejemplo. Y hoy tenemos casi lo mismo, ¿no? Hoy muchos predicadores que están mezclando, muchos lo tienen como de alta estima y muchos no están discerniendo o juzgando, porque la palabra juzgar no es mala. Juzgar es diferenciar, discernir, saber qué es lo que están predicando. Hoy no se discierne nada, hoy se acepta lo que se dice. Hoy si hay un famoso dice hay que circuncidarse, la gente se circuncida porque no leen la palabra y porque crean lo que otros hombres dicen, lo que pasó en los Gálatas y lo que pasa hoy en día también. Y los adventistas queriendo meter nuevamente la ley en la iglesia, los pentecostales, bautistas, todos queriendo meter sistema de ley. Y Pablo dijo, ese sistema viejo terminó, ustedes son justos por la fe en Jesucristo. Y se acabó, vayan y prediquen y enseñen la justicia de Dios en Cristo. Vayan y prediquen a Jesucristo. No es que tenemos que guardar, tenemos que agradar a Dios, ese era el problema de la iglesia. Y ese problema de que ellos querían agradar a Dios, pero con un pensamiento del Antiguo Testamento. Y ese pensamiento lo aprendieron de los primeros creyentes, de Pedro, de Santiago. De ellos aprendieron ese sistema porque ellos tenían ese sistema y para ellos se les permitió seguir en ese sistema. Pero el apóstol Pablo le dijo, para las naciones es la gracia, la ley no va más. Y después Pablo en sus cartas da el significado de la ley, da los propósitos de la ley. Un propósito de la ley era marcar el pecado, otro propósito era llevarnos a Jesucristo. Entonces, y después muestra que bajo la ley las personas son pecadores, pero bajo la gracia las personas son santos, justos y perfectos en Cristo Jesús. Si creemos lo que Jesucristo hizo en su obra completa y somos justos solamente por la fe, entonces con eso agradamos. Por eso en Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es el problema que estuvo en la iglesia de Gálatas, el querer agradar a Dios en su propia fuerza. Y entonces el apóstol Pablo le trae una reseña de cómo él recibió el Evangelio, que él recibió de la boca del justo, de Jesucristo mismo, y entonces cuenta cómo él llevó ese Evangelio a la iglesia de la circuncisión. Ellos aceptaron su Evangelio, le dieron el ok, bueno, Pablo, vayan y prediquen. Y después cuando los predicadores se visitaban entre las iglesias, ahí estuvo la confusión, porque los de la circuncisión comenzaron a mezclar la gracia y los que tenían el mensaje de la gracia comenzaron a ser engañados o fascinados o embrujados, como lo dice la misma palabra, lo vamos a ver en capítulo 3, lo vamos a ver, embrujados, dice, por la ley. Entonces, hoy en día, si vamos a ver un panorama de las iglesias, está pasando lo mismo. Muchos quieren agradar a Dios en su fuerza y sabe que dice la palabra que nadie va a agradar a Dios en su fuerza. No es tu comportamiento, no es tu obra lo que es para agradar a Dios. Lo que agrada a Dios es que ponga la confianza en el Señor Jesucristo. Y cuando ponemos la confianza en el Señor Jesucristo, tus obras comienzan a mejorar. Y ahí comienzan las buenas obras preparadas por Dios, que Dios ya preparó de antemano. Hasta aquí esta palabra le he compartido. Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Y el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a compartir el capítulo 3 en adelante. Así, si Dios lo permite, nos sigue dando la palabra, ¿no?, para poder predicar.
este estudio. Es un estudio muy precioso, hay que sentarse, lea la palabra nuevamente, lea, estudie, escudriñe, ore al Señor y pídale al Señor que nos dé revelación de entendimiento para poder predicar esta gracia conforme la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Gracias por lo que hemos compartido, Señor. Gracias por el mensaje que le diste a Pablo, a la iglesia, a los hermanos gentiles, Señor. Gracias por la explicación de Pablo, Señor, que nos diste a través del apóstol Pablo. Gracias porque hoy el mismo problema estamos viendo, Señor, pero por tu gracia, por tu bondad, por tu voluntad, Señor, queremos ver cambios y queremos más conocimiento, Señor, más entendimiento, que la luz sean alumbradas, tanto de los hermanos que están llevando la palabra, como también de nosotros, Señor, que podamos hacerlo conforme a tu Espíritu Santo, Señor, que toda palabra que digamos, que enseñemos, que sea inspirada por tu Espíritu Santo, y toda cosa que no venga de ti, Señor, simplemente no permitas que la digamos, Señor, que se nos olviden también las palabras, toda cosa que no proviene de ti, Señor, y todo lo que proviene de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que nos muestres, nos reveles, nos enseñes y nos confirmes, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Oro por mis hermanos que han seguido este mensaje y por los que han de escuchar este mensaje, Señor, que reciban la confirmación en su espíritu, Señor, porque el Espíritu nos confirma la palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Oramos por aquellos que están en necesidades hoy. Declaramos sanidad, milagros, señales, prodigios. Declaramos prosperidad, Señor. En el nombre de Jesús declaramos cada uno conforme a tu riqueza en gloria, Señor, que reciban, Señor. Nos levantamos en victoria, en fe, bendecidos con toda bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que gloria a Dios por este tiempo. Vamos a estar saludando a los hermanos, a los amigos, a aquellos que siempre están siguiendo. Gloria a Dios por ello. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por cada uno que nos sigue. Acá estoy buscando el video. Se me perdió, pero ya lo voy a encontrar. Así que bueno, mandamos saludos a los hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este tiempo bendecido en victoria. Y vamos a saludar lo veo acá el Pastor Hugo, está ahí conectado, así que gloria a Dios. Mandamos saludos Pastor Hugo del Ministerio Tiempo de Victoria. Mandamos saludos también a Mirta Gómez, que está conectada, también a mi mamá Mirta, que están acá también viendo. Acá están mis sobrinos viendo también la palabra. Nos manda saludos Norma Luna. Mandamos saludos a Norma Luna, bendecida. Mandamos saludos al hermano Javier Tosto. Mandamos saludos a la hermana Noemí Guzmán, bendecida. Dice, qué buena explicación, amén. También hay otras conversaciones que no las puedo ver acá, pero sé que hay más por acá que nos escribieron. Vamos a estar saludando, leyendo. Acá tenemos, bien, a Mónica Roble, dice, bendiciones Pastor Nicolás. Gracias Mónica por tu saludo. Declaramos bendecida con toda bendición. También Noemí Guzmán nos decía, Gálatas, excelente pastor, gloria a Dios por eso. Pastor Hugo dice, salud, Pastor Nicolás, gloria a Dios. Sí, amén. Daniela Escudo, le mandamos saludos. Norma Luna dice, bendecido, gloria a Dios. A Norma Sosa también le mandamos saludos, Norma Sosa. Mandamos saludos también a Omar, a Soledad, a Nahuel, a toda la familia ahí. Bendecida también en el nombre de Jesús. De vuelta el... di vuelta la pantalla. También mandamos saludos a Julieta Robledo, a Mauri Pucheta, Javier Tosto. ¿Quién más? A ver, por aquí alguien más. Mirta Gómez dice, bendecido pastor, gracia y paz, feliz cumple, que la gracia del Señor te siga iluminando. Gracias también, hoy mi cumpleaños, así que gracias por lo que me han saludado. Todavía tengo mensajes que no lo puedo ver porque son tantos mensajes que me han llegado.
Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Saludo, bendecido pastor, dice Mauri Pucheta, feliz cumpleaños. Gracias por cada saludo, gracias a los hermanos que me han saludado desde temprano, ¿no? Gloria a Dios por eso. Así que estamos en un cumpleaños más haciendo lo que me gusta hacer, predicar la palabra. Así que bueno, hemos llegado a este final de esta enseñanza. El próximo miércoles vamos a estar siguiendo con la enseñanza en Gálatas capítulo 3. En adelante vamos a ver realidades, riquezas espirituales para este tiempo y va a ser un tiempo maravilloso. Así que síganos, acompáñenos también aquí el día y comparte este mensaje con amigos, con hermanos, también con alguien más. Comparta este mensaje de estudio. Es algo que precioso estudiar la palabra en su contexto, sin sacar de contexto, comprobando con lo que dice en la iglesia de los Hechos y con las palabras de Jesús. Y aún vamos a comprobar con personajes del Antiguo Testamento, vamos a comprobar también la palabra para que veamos que la palabra se interpreta por sí sola, que no hay que pensar más allá de lo que está escrito. Así que le mando un saludo para todos, gracia y paz sean multiplicadas. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria. Nos encontraremos el día domingo a las 18 horas, si así el Señor lo permite. Bendecidos.